Pues bien, muy buenos días, compañeros integrantes del ayuntamiento, siendo las 10 horas con 34 minutos del día 12 de febrero del año 2021, a efecto de dar cumplimiento al artículo 28 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, fuimos convocados legalmente para llevar a cabo la 56ª sesión ordinaria de Cabildo, misma que se llevará a cabo a distancia. Por lo tanto, le solicito al secretario que se sirva a pasar lista de presentes a fin de verificar el quórum y realizar la certificación de la asistencia de cada uno de los integrantes del ayuntamiento. Adelante, por favor, secretario. Se procede al pase de lista. Juan Hugo de la Rosa García. Presente. Juana Bonilla Jaime. Presente. David Gerson García Calderón. Buenos días, compañeras y compañeros. Presente, señor secretario. Miguel Castañeda Sereno. Muy buenos días, presente. Lisbeth Quiroz García. José Guadalupe Estrada Posadas. Presente. Blas Estrada Posadas. Buen día. Presente, señor secretario. Rodrigo Rosa Esparza. Presente, secretario. Guadalupe Gabriela Herrera Ayala. Presente. José Santiago López. Presente. Samantha Alice Ramírez Zurita. Presente. Gonzalo Adrián Rosales Solascuaga. Presente, muy buenos días a todos, compañeros. Roxana González. Roxana. Presente, buenos días. Cirilo Revilla Fabián. Presente. Sergio Rojas Carmona. Hola, buenos días a todos, todas, presente. Irma Vargas Palapa. Antonio Sanabria Ortiz. María del Carmen Perete Cruz. Buen día. Presente. Miguel León Díaz. Presente. Flora Marta Angón Paz. Avisó que estaba enferma. Gumecindo Aguilar Rendón. Presente. Presente, Antonio Sanabria, secretario. Gracias, regidor Sanabria. Déjeme ponerle asistencia. Sandra Mireles Andonegui. Presente. Se certifica que para la 56ª sesión ordinaria de Cabildo, la cual se realiza a distancia en términos del artículo 28, párrafo cuarto de la Ley Orgánica Municipal de la entidad, se da cuenta de la asistencia de 19 de sus... y es válido declarar la existencia de quórum legal, por lo tanto, la celebración de la presente sesión ordinaria de Cabildo. Bien, por lo tanto, le pediría someter a consideración del Pleno la propuesta de orden del día. Para la celebración de la presente sesión se les hizo llegar de manera impresa y vía correo electrónico la orden del día con la carpeta y anexos correspondientes. Posteriormente recibió un alcance con la inclusión de un punto. En consecuencia, la orden del día consta de 10 puntos, los cuales se someten a su consideración en los siguientes términos. Número 1, lista de presentes y declaración de quórum legal. 2, lectura de la orden del día y aprobación en su caso. 3, lectura y aprobación en su caso del acta de la 55ª sesión ordinaria de Cabildo celebrada el 5 de febrero de 2021. 4, intervención del maestro Mauricio Valdés Rodríguez en su carácter de coordinador general del Secretariado Técnico para la Reforma Integral de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 5, proyecto de acuerdo por el que se apruebe y autoriza la declaratoria de sujeción al régimen de dominio público municipal respecto del bien inmueble que se encuentra ubicado en el camellón de la avenida de las Torres entre calle 14 y calle 16 de la colonia campestre guadalupana en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, así como la sustitución del usuario a favor del organismo descentralizado de agua potable, alcantarillado
y saneamiento de Nezahualcóyotl, ODAPAS, de un área de servicio público municipal correspondiente a Pozo Las Torres y la planta potabilizadora Las Torres, discusión y aprobación en su caso. Número 6, proyecto de acuerdo por el que se apruebe y autoriza la sustitución del usuario respecto del bien inmueble ubicado en el camellón de avenida Torres esquina con calle 14 de la colonia campestre guadalupana en el municipio de Nezahualcóyotl a favor del organismo descentralizado de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Nezahualcóyotl ODAPAS, discusión y aprobación en su caso. 7. Proyecto de acuerdo por el que se apruebe y autoriza el uso y destino respecto del bien inmueble ubicado en el camellón central de la avenida Bordo de Suchiaca, entre calle Paloma Negra y calle Gaviota de la colonia Aurora Benito Juárez, en el municipio de Nezahualcóyotl, discusión y aprobación en su caso. 8. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la modificación del acuerdo número 243 relativo a la adopción denominada matrimonio colectivo del programa de campañas y extensión de derechos en materia de registro civil durante el ejercicio fiscal 2021. 9 asuntos generales y 10 declaración de clausura de la sesión. Informo a este pleno que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 12, fracción segunda del reglamento interior de Cabildo, no se registraron asuntos generales. Es cuanto, señor presidente. Bien, pues está ahí con su consideración la propuesta de orden del día. Si algún integrante tuviera algún comentario que hacer con respecto a la propuesta. Bien, en vista de que no hay ninguna propuesta, ninguna intervención con respecto a la propuesta de orden del día, le pediría al secretario recabar la votación correspondiente. Se procede a tomar la votación en relación al orden del día. Juan Hugo de la Rosa García. A favor. Juana Bonilla Jaime. A favor. David Gerson García Calderón. A favor de la propuesta, señor secretario. A favor. Miguel Castañeda Sereno. A favor. Lisbeth Quiroz García. José Guadalupe Estrada Posadas. José Guadalupe. A favor. Estrada Posadas. A favor. A favor. Guadalupe Gabriela Herrera Ayala. A favor. A favor. A favor. Samantha Lisel Ramírez Zurita. A favor. Gonzalo Adrián Rosales Solascuaga. Gonzalo. Señor secretario, a favor. Roxana González Centeno. A favor. Cirilo Revilla Fabián. Y ahí está Montes Vargas. A favor. Sergio Rojas Carmona. Aprobado se cree. Irma Vargas Palapa. Antonio Sanabria Ortiz. A favor, señor secretario. María del Carmen Perete Cruz. A favor. Miguel León Díaz. A favor. Flora Marta Angón Paz. Humecindo Aguilar Rendón. A favor. Sandra Mireles Andonegui. A favor. Le informo a este honorable ayuntamiento que la orden del día ha sido aprobada por unanimidad de quienes participan en esta sesión de cabildo realizada a distancia. Por lo tanto, certifico esta votación. Bien, le solicito proceder a desahogar el punto número 3, por favor. El punto 3 del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la 55ª sesión ordinaria de Cabildo, celebrada el 5 de febrero de 2021. El contenido del acta se les hizo llegar vía correo electrónico previo a la presente sesión, por lo que les solicito me hagan saber de manera económica, levantando la mano si fueran tan amables los que estén a favor de la dispensa a la lectura del acta referida. Muchas gracias por su comprensión. Señor presidente, le informo que la dispensa a la lectura del acta referida ha sido aprobada por unanimidad de quienes participan en esta sesión a distancia. Bien, en vista de que no hay intervenciones, le pediría
proceder a acabar la votación correspondiente. Se procede a la votación del contenido del acta de la sesión anterior. Juan Hugo de la Rosa García. A favor. Juana Bonilla Jaime. A favor. David Gerson García Calderón. A favor, señor secretario. A favor. Miguel Castañeda Sereno. A favor, señor secretario. Lisbeth Quiroz García. José Guadalupe Estrada Posadas. Blas Estrada Posadas. A favor, señor secretario. Rodrigo Rosa Esparza. A favor, secretario. A favor. A favor. José Santiago López. A favor. Samantha Lisel Ramírez Zurita. A favor. Gonzalo Adrián Rosales Olascuaga. A favor, señor secretario. A favor. Rosana González Centeno. A favor. Cirilo Revilla Fabián. Y ahí está Montes Vargas. A favor. Sergio Rojas Carbona. Sergio. Irma Vargas Palapa. Aprobado, secretario. Sanabria Ortiz. A favor, secretario. María del Carmen Perete Cruz. A favor. Miguel León Díaz. A favor. Dora Marta Angón Paz. Luisito Aguilar Rendón. A favor. Sandra Mireles Andonegui. A favor. Le informo al honorable ayuntamiento que el acta anterior ha sido aprobada por unanimidad de quienes participan en esta sesión de cabildo realizada a distancia. Por lo tanto, se certifica esta votación. Bien, le pediría que procediéramos al desahogo del punto número 5 del orden del día para dar tiempo a que las personas invitadas pudieran estar aquí en condiciones de hacer su intervención. En atención a la decisión del presidente municipal, se procede a presentar el punto 5 que corresponde al proyecto de acuerdo por el que se aprueba y autoriza la declaratoria de sujeción al régimen de dominio público municipal respecto del bien inmueble que se encuentra ubicado en el camellón de la Avenida de las Torres entre calle 14 y calle 16 en la colonia campestre guadalupana en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, así como la sustitución de usuario a favor del organismo descentralizado de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Nezahualcóyotl, ODAPAS, de un área de servicio público municipal correspondiente al Pozo Las Torres y la planta potabilizadora Las Torres, discusión y aprobación en su caso. El contenido del proyecto de acuerdo se les hizo llegar de manera impresa y vía correo electrónico previo a la presente sesión, por lo que les solicito me hagan saber de manera económica, levantando la mano si fueran tan amables, quienes sean a favor de la propuesta de dispensa de la lectura del presente acuerdo. Muy bien. Señor presidente, le informo que la dispensa de la lectura del presente acuerdo ha sido aprobada por unanimidad de quienes participan en esta sesión a distancia. Muy bien, pues el acuerdo consiste en la propuesta de aprobar y autorizar dos temas al mismo tiempo. Sería, uno, la declaratoria de sujeción al régimen de dominio público y por el otro lado también la sustitución de usuario de las instalaciones que actualmente ocupa ya el organismo descentralizado de agua potable y saneamiento, donde incluye lo que es el pozo Las Torres
y la planta potabilizadora Las Torres. Son dos instalaciones que están ahí en un mismo espacio, pero sin embargo, en tanto que tienen diferente función, están separadas. Y esto obedece pues, al mismo proceso que este cabildo ha iniciado de regularizar la situación de las instalaciones, de todos los bienes inmuebles que tenemos y garantizar con esto la certeza jurídica de estos mismos bienes. Entonces, en los dos casos, pues se hace tanto la declaratoria de suscripción al régimen de dominio público primero y después la sustitución se hace a favor del organismo de agua potable y alcantarillado. Si tuviesen ustedes alguna intervención con respecto a este punto, sería el momento de solicitarlo. Tenemos ya aquí la solicitud del regidor Gomesindo, no sé si es con respecto a este punto. Ok. ¿Alguien que quisiera intervenir? Bien, en vista de que no hay ninguna intervención, le solicitaría al secretario recabar la votación correspondiente. Se procede a registrar la votación en relación al acuerdo del quinto punto del orden del día. Juan Hugo de la Rosa García. A favor. Juana Bonilla Jaime. David Gerson García Calderón. A favor, señor secretario. A favor. Miguel Castañeda Sereno. A favor. Lisbeth Quiroz García. José Guadalupe Estrada Posadas. A favor, a favor. Plaza Estrada Posadas. A favor. Es bueno, ahora sí que se me huevo. Que llegó el año pasado. No alcanzan el cabildo. Sí, por la Plaza. Rodrigo. A favor, secretario, a favor. Guadalupe Gabriel Herrera Ayala. Guadalupe. A favor. José Santiago López. A favor. Amanda Lisset Ramírez Zurita. A favor. Gonzalo Adrián Rosales Solascuaga. Gonzalo. A favor, señor secretario. A favor. Ana González Centeno. A favor. Cirilo Revilla Fabián. Yaísta Montes Vargas. A favor. Sergio Rojas Carmona. Aprobado se cree. Irma Vargas Palapa. Antonio Sanabria Ortiz. Mira, ya. Sanabria. A favor, secretario. María del Carmen Perete Cruz. A favor. Miguel. A favor. Flora Marta Angón Paz. Agumecindo Aguilar Arrendón. A favor. Sandra Mireles Sandonegui. Sandra, A favor. le informo a este honorable ayuntamiento que el presente acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de quienes participan en esta sesión de cabildo realizada a distancia. Por lo tanto, se certifica esta votación. Bien, procederíamos a desahogar el punto número 6, por favor. El punto 6 corresponde al proyecto de acuerdo por el que se aprueba y autoriza la sustitución del usuario respecto del bien inmueble ubicado en el camellón de Avenida de las Torres, esquina con calle 14, en la colonia campestre guadalupana, en el municipio de Nezahualcóyotl, a favor del organismo descentralizado de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Nezahualcóyotl, ODAPAS. Discusión y aprobación en su caso. El contenido del proyecto de acuerdo se les hizo llegar de manera impresa y vía correo electrónico previo a la presente sesión, por lo que les solicito me hagan saber de manera económica levantando la mano si fueran tan amables quien esté a favor de la propuesta y dispensa la lectura del presente acuerdo. Muchas gracias por su comprensión.
Señor presidente, le informo que la dispensa de la lectura del presente acuerdo ha sido aprobada por unanimidad. Bien, pues de la misma manera que el punto anterior que acaba de aprobar este cabildo, este punto también se refiere a la regularización del patrimonio municipal. En este caso, nos referimos al espacio que ocupa el tanque de almacenamiento, que está también ubicado en la misma zona, sobre la Avenida de las Torres, con la diferencia que en este caso únicamente estamos sometiendo a su consideración la propuesta de la sustitución de usuario. Ya en un acuerdo anterior había sido sometido a su consideración la declaratoria de sujeción al régimen de dominio público. Entonces, en este caso únicamente se está sometiendo a su consideración la sustitución de usuario respecto del bien inmueble ubicado en el camellón de Avenida de las Torres, esquina con la calle 14, en la colonia campestre guadalupana, y también se haría en favor del organismo descentralizado de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Nezahualcóyotl. A esto se refiere este acuerdo que estamos sometiendo a su consideración. Si hubiera algún comentario que hacer al respecto. Bien, en vista de que no hay ninguna intervención, le solicito al secretario recabar la votación correspondiente a este punto. Se pone a votación el acuerdo que corresponde al sexto punto del orden del día. Juan Hugo de la Rosa García. A favor. Juana Bonilla Jaime. A favor. David Gerson García Calderón. A favor, señor secretario. A favor. Miguel Castañeda Sereno. A favor. Lisbeth Quiroz García. José Guadalupe Estrada Posadas. A favor. Blas Estrada Posadas. A favor. Rodrigo Rosa Esparza. A favor, secretario. Guadalupe Gabriela Herrera Ayala. A favor. José Santiago López. A favor. Samantha Listel Ramírez Zurita. A favor. Gonzalo Adrián Rosales Olascuaga. A favor, secretario. Roxana González Centeno. A favor. Cirilo Revilla Fabián. Yaísta Montes Vargas. A favor. Sergio Rojas Carmona. Sergio. Irma Vargas Palapa. Antonio Sanabria Ortiz. Sanabria. Sí lo ven por ahí. Tenía apagado el micro. Otra vez. Sanabria. Falta. María del Carmen Perete Cruz. A favor. Miguel León Díaz. A favor. Aprobado, secre, aprobado. ¿Quién fue? Sergio. Yo, Sergio. Sí, Sergio. Flora Marta Angón Paz no está. Humecindo Aguilar Rendón. A favor. Sandra Mireles Andonegui. A favor. Le informo a este honorable ayuntamiento que el presente acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de quienes participan en esta sesión de cabildo realizada a distancia. Por lo tanto, se certifica esta votación. Bien, pues procederíamos al desahogo del punto número 7, por favor. El punto 7 corresponde al proyecto de acuerdo por el que se aprueba y autoriza el uso y destino respecto del bien inmueble ubicado en el camellón central de la avenida Bordo de Xochiaca, entre calle Paloma Negra y calle Gaviota de la colonia Aurora Benito Juárez, en el municipio de Nezahualcóyotl, discusión y aprobación en su caso.
El contenido del proyecto de acuerdo se les hizo llegar de manera impresa y vía correo electrónico previo a la presente sesión, por lo que les solicito me hagan saber de manera económica, levantando la mano si fueran tan amables, quien esté a favor de la propuesta de dispensa de la lectura del presente acuerdo. Muchas gracias por su comprensión. Señor presidente, le informo que la dispensa de la lectura del presente acuerdo ha sido aprobada por unanimidad de quienes participan en esta sesión a distancia. Pues bien, en este caso del número acuerdo 260, se somete a su consideración la autorización para el uso y destino respecto del bien inmueble ubicado en el camellón central de la avenida Borde de Xochiaca, entre calle Paloma Negra y calle Gaviota, en la colonia Aurora Benito Juárez, en el municipio de Nezahualcóyotl. En este caso únicamente se está solicitando que autoricemos el uso y destino para lo que sería el Centro de Justicia Municipal. Este tema ya antes había sido presentado con otra idea, pero hoy la intención es de que podamos autorizar el uso y destino respecto de este bien inmueble. Si tuviesen ustedes alguna intervención. Sí. Adelante, por favor, síndico Miguel. Pues agradezco su atención que tuvieron también la Secretaría y la Presidencia Municipal por atender nuestro ruego con esta petición. Creo que fue cambiada, algunas veces pues no había sido así, esta vez fue muy atinado, se cambiaron las cosas como se había propuesto y creíamos que era adecuado cambiar este tema, ¿no? De un uso de suelo, cambiar el uso con coordinación jurídica a que se le asignara, como ahorita ya es el caso, nada más el destino. Entonces, muy, muy bueno, muchas gracias por el tema. Y bueno, pues, quería mi voto a favor y quería resaltar ese tema, por eso se habla en este momento, porque a veces las cosas y la voluntad política se ve en algunos temas y hay que apremiarlo también. Muchas gracias. Sí, gracias, compañero síndico Miguel. Sí, efectivamente, la propuesta que se había hecho es de la sustitución de usuario. Sin embargo, a raíz precisamente de los comentarios que se hicieron, se revisó y se está proponiendo únicamente autorizar el uso y destino, de tal manera que no se asignaría como tal el espacio a un área, sino que únicamente se le da un uso y un destino que se autorizaría a través de este acuerdo que tomaría el Cabildo. Pues si no hay más intervenciones, o en vista más bien de que no las hay, le solicitaría al secretario recabar la votación correspondiente. Se somete a votación el acuerdo que corresponde al séptimo punto del orden del día. Juan Hugo de la Rosa García. A favor. Juana Bonilla Jaime. A favor. David Gerson García Calderón. A favor, señor secretario, a favor. Miguel Castañeda Sereno. A favor. Lisbeth Quiroz García. José Guadalupe Estrada Posadas. A favor. Blas Estrada Posadas. A favor. Rodrigo Rosa Esparza. A favor, secretario, a favor. Guadalupe Gabriel Herrera Ayala. A favor. José Santiago López. A favor. Samantha Lisset Ramírez Zurita. A favor. Gonzalo Adrián Rosales Solascuaga. Gonzalo. Roxana González Centeno. A favor. Cirilo Revilla Fabián. Yaísta Montes Vargas. A favor. Sergio Rojas Carmona. Aprobado se cree. Irma Vargas Palapa.
Antonio Sanabria Ortiz. A favor, secretario. A favor, perdón. Escuché mi votación. Sanabria Ortiz. Ya se desmayó. Ya se desmayó. María del Carmen Perete Cruz. A favor. Miguel León Díaz. A favor. Flora Marta Angón Paz. Gumecindo Aguilar Rendón. A favor. Sandra Mireles Andonegui. A favor. Le informo a este honorable ayuntamiento que el presente acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de quienes participan en esta sesión de cabildo realizada a distancia, por lo tanto se certifica esta votación. Bien, le pediría al secretario proceder al desahogo del punto número 8 del orden del día, por favor. Muy bien. Regresamos al punto 4. Punto 8. 8. El punto 8 corresponde al proyecto de acuerdo por el que se aprueba la modificación al acuerdo número 243 relativo a la acción denominada matrimonio colectivo del programa de campañas de exención de pago de derechos en materia de registro civil durante el ejercicio fiscal 2021. El contenido del proyecto de acuerdo se les hizo llegar de manera impresa y vía correo electrónico previo a la presente sesión, por lo que les solicito me hagan saber de manera económica levantando la mano si fueran tan amables quien esté a favor de la propuesta de dispensa a la lectura del presente acuerdo. Muchas gracias por su comprensión. Señor presidente, le informo que la dispensa a la lectura del presente acuerdo ha sido aprobada por unanimidad. Bien. El acuerdo correspondiente a este punto número 8 se refiere a la modificación que se haría al acuerdo número 243 y consiste únicamente en el cambio de fecha para la culminación del programa de campañas de exención de derechos para los derechos en materia de registro civil. La propuesta que se está presentando tiene como objetivo ampliar el plazo para poder, para que las personas que deseen contraer matrimonio puedan disfrutar de un mayor plazo para poder registrarse. Y por el otro lado, pues en tanto que también la pandemia nos ha llevado a la necesidad de ir modificando muchas cosas, no, yo creo que incluso aquí se debe de modificar porque no habría evento en la explanada del Palacio Municipal, como aquí lo está señalando el secretario en el acuerdo. Yo le pediría al secretario que se modificara y que quedara, lo que tenemos que hacer en realidad es ofrecer a las personas que deseen contraer matrimonio para que aprovechen esta acción que ya aprobó el Cabildo de exentar el pago de derechos en materia de registro civil. Y en tanto que las condiciones de la pandemia si no lo exigen, pues no podríamos realizar ningún evento. Entonces, por eso, solamente le pediría al secretario que elimine esta parte del acuerdo. Entonces, consistiría básicamente en modificar la fecha del 14 de febrero al 21 de marzo, que por cierto es el día en que inicia la primavera, de tal manera que no hay mucha variación. Entonces, únicamente se modificaría la fecha y se eliminaría la cuestión de la explanada del Palacio Municipal. Entonces, si hubiese alguna intervención, compañeras, compañeros. Compañero Miguel, tercer síndico, adelante, por favor. Pues qué atinado lo que están haciendo ahorita en este momento, porque tenemos un 14 de febrero, un día
muy importante para nuestro calendario. Por todas las parejas, les mando un abrazo, unas felicitaciones a todas las parejas y amistades que tengan este tipo en este momento. Lamentablemente no se va a poder hacer por la pandemia el evento, pero pues es muy bueno lo que se está haciendo. Entonces va a ser el 21, ya era para aclarar, ¿no? El 21 va a ser el evento, pero ¿cómo se va a hacer? Entonces no va a ser un evento público, pero ¿qué va a ser por vía Zoom? ¿O cómo vamos a llevar el evento de los matrimonios colectivos? Lo que estamos proponiendo es que prácticamente no haya un evento, porque no se podría en este momento pues congregar personas. Por lo tanto, lo que estamos proponiendo es de que no se haga evento, pero que se amplíe el plazo para que las personas puedan aprovechar esta exención de pago de derechos. Y con esto, pues, apoyar a todas las gentes que deseen contraer matrimonio, pero que a veces uno de los problemas es el tema del trámite o del pago que tienen que realizar. Entonces, con esto estaríamos apoyando a todas estas familias. Entonces, si no hay más intervenciones, le pediría al secretario proceder a recabar la votación correspondiente. Se recoge la votación en relación al acuerdo del 8º punto del orden del día. Juan Hugo de la Rosa García. A favor. Juana Bonilla Jaime. A favor. David Gerson García Calderón. David Gerson. David Gerson. ¿Nos puede dar el sentido? A favor, señor secretario, a favor. Miguel Castañeda Sereno. A favor, señor secretario. Lisbeth Quiroz García. José Guadalupe Estrada Posadas. A favor. Plaza Estrada Posadas. A favor. Rodrigo Rosa Esparza. Rodrigo. Guadalupe Gabriel Herrera Ayala. A favor. José Santiago López. A favor. Samantha Alicel Ramírez Zurita. A favor. Gonzalo Adrián Rosales Olascuaga. A favor, señor secretario. Roxana González Centeno. A favor. Cirilo Revilla Fabián. Y ahí está Montes Vargas. A favor. Sergio Rojas Carmona. Aprobado se cree. Irma Vargas Palapa. Antonio Sanabria Ortiz. María del Carmen Perete Cruz. María del Carmen. A favor. Miguel León Díaz. A favor. Flora Marta Angompas. Humecindo Aguilar Rendón. A favor. Sandra Mireles Andonegui. A favor. Le informo al honorable ayuntamiento que el presente acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de quienes participan en esta sección de cabildo realizada a distancia, por lo tanto se certifica esta votación. Señor presidente, podemos continuar con el orden del día. Bien. Dando la bienvenida aquí a los amigos. Bien, pues gracias, secretario. Pues quiero darle aquí la bienvenida. Ya nos acompaña aquí en la sala de cabildos el maestro Mauricio Valdés, a quien le damos la más cordial bienvenida aquí a Nezahualcóyotl y aquí a nuestra sede del cabildo, aquí en la sala de cabildos del Palacio Municipal. También nos acompaña por ahí aquí Rubén Islas, quien es secretario técnico, si no mal recuerdo, del secretariado técnico para la reforma integral de la Constitución Política. Y también nos acompaña por aquí Carlos
Pérez Cuevas, también vecino aquí, incluso Coterráneo, sí. coterráneo, ¿verdad? Más bien, de nuestro municipio. Él es subcoordinador de estudios constitucionales dentro de este mismo secretariado técnico. Como les comenté al inicio de esta sesión, pues ha iniciado este proceso para la reforma integral de la condición política del Estado de México y se ha constituido este secretariado técnico para la reforma integral. Ya se han hecho varios trabajos, hemos sido invitados incluso ya con anterioridad a algunas reuniones, se ha estado convocando a diferentes sectores de la sociedad en el Estado de México con la intención de que se vaya aportando en la construcción de esta reforma integral de la Constitución política. Yo les agradezco infinitamente que nos hayan tomado en cuenta en primer lugar para estar aquí en el municipio de Nezahualcóyotl. Sin duda tenemos mucho interés de participar, de aportar lo que esté a nuestro alcance para que esta reforma llegue a buen término, que realmente pueda ayudar a mejorar todo el entramado jurídico en el Estado, y que al mismo tiempo también, sin duda, esto ayudará a que los gobiernos municipales también puedan desarrollar mejor su tarea. Entonces, para nosotros es muy importante, es de verdad muy trascendente que se haya acordado por parte de la legislatura entrar dentro de este proceso de reforma, una cuestión que no se había hecho desde 95, desde el 95, pero incluso no tan a fondo como ahora se está proponiendo, ¿no? Creo que la propuesta que hoy se está haciendo va muchísimo más a fondo, y esto es algo que nos debe de dar gusto, pero además nos debe de comprometer a todos a participar, a aportar. Por eso les agradezco mucho que estén aquí con nosotros y que ustedes nos puedan comentar pues cómo va el proceso, cómo podemos nosotros integrarnos en este proceso, y ojalá se dé la oportunidad que el Cabildo se reúna precisamente para poder generar la participación que tenemos que hacer. Entonces, si están de acuerdo, les solicito aquí al maestro Mauricio Valdés que tomara la palabra para poder iniciar con esta participación. Adelante. Muchas gracias, señor presidente, señor secretario del ayuntamiento, síndicos, regidoras, regidores. Muy agradecido por recibirnos aquí en esta sala de cabildos. Para mí, de gratos recuerdos hace muchísimos años. Me comparten su amistad, además, muchos de ustedes, y eso tiene un valor subrayado. Muy agradecido, pues, por esa oportunidad. Yo, Nesa, lo traigo aquí en mi corazón porque me ha dado dos oportunidades personales muy importantes. Una para ir al Congreso Federal y otra más para ser senador del Estado de México. Entonces, pues aquí tengo muchos amigos y muchos compadres y muchos ahijados y me siento yo como en casa. Les digo que uno de los recorridos que más me gustaban aquí en esa es donde están las calles con nombres de canciones, que casi me las sabía todas. Así es de que es donde estamos, precisamente. Exacto. Así es de que estoy, pues, muy reconocido con ustedes. Hoy traigo una encomienda de la 60ª legislatura del Estado, del presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Maurilio Hernández, quien les envía por mi conducto un amable saludo.
La Junta de Coordinación Política recibió una iniciativa del senador Higinio Martínez para realizar este trabajo precisamente. Y algo que hay que subrayarlo es la oportunidad y el sentido que se le dio a esta iniciativa para hacer una reforma integral de la Constitución, una reforma al marco jurídico en general. Podía haber sido una iniciativa de cualquier otra persona. Aquí lo interesante es que la iniciativa que hace el senador Higinio Martínez la deja en manos de la legislatura en su carácter de representación popular del Estado de México. Los antecedentes son de que siempre es el grupo gobernante el que emite la convocatoria para actualizar la Constitución. Así es. Esta es la primera vez en el Estado de México, y yo diría en el país, en donde resulta del Poder Legislativo, en donde está la representación de todo el Estado y de las fuerzas políticas. Entonces, primera característica, lo cual nos va a dar oportunidad de generar aportaciones en todos los sentidos. Aquí no hay ninguna limitación. Conociendo particularmente las iniciativas innovadoras y la creatividad de los habitantes de Nezahualcóyotl, porque tuve oportunidad de conocerlos casi casa por casa y de darme cuenta de ese talento, estoy seguro que sus aportaciones van a ser muy valiosas. Hoy nos acompañan para escucharlos y para comentarles sobre el procedimiento de participación y la estructura que tenemos. Rubén Islas, que fue designado por la legislatura como secretario técnico, y él le voy a encomendar que les explique cómo está esta estructura y ese procedimiento. Nos acompaña su coterráneo, como bien lo dijo, Carlos Alberto Pérez Cuevas, que se encarga de la subcoordinación de estudios constitucionales. A la distancia me da gusto saludar a Palmira Tapia, que es la subcoordinadora de la evaluación. Parte muy importante, porque se trata de evaluar nuestras instituciones y ver cómo están en relación con la parte de disposiciones reglamentarias en sus resultados. Y también el doctor Óscar Silva, que es el subcoordinador de vinculación y quien ha estado en contacto más buscando a los ayuntamientos y a todos los grupos sociales que hay. Con ellos es con quienes hacemos este trabajo, y les decía a ustedes, no se trata solo de revisar qué le falta a la Constitución del Estado en relación a la Constitución Federal, no. No se trata de ver tampoco solo a la Constitución de la Ciudad de México, porque rodeamos a la Ciudad de México. Tiene una vida, más decirlo aquí, donde una calle, que por cierto se llama Avenida Texcoco, se para en esta región o en la otra con San Juan de Aragón. En fin, no. Se trata de tener, con la dinámica propia de un Estado que se ha formado con nacidos en el Estado y migraciones de prácticamente todas las partes del país y del extranjero, porque aquí en esa, con otras partes, se encuentra uno, pues españoles, hasta norteamericanos que han vuelto acá, o se habían ido, o centroamericanos, haitianos. Bueno, entonces creo que en esa gran riqueza humana del Estado de México podemos plantear que se puede tener para finales de junio, que es nuestro término, un documento para informar a la legislatura de lo que puede ser esta revisión integral de la Constitución y del marco jurídico. Ya empiezan a bullir las ideas. Debo decirles que a mí, como estudioso de la política,
Me llena de gusto, me emociona cuando he escuchado al señor presidente municipal con sus demandas justas para reconocer lo que es la presencia de los ayuntamientos, lo que son las funciones que pueden desarrollar mejor los ayuntamientos que la federación o el estado, lo que puede ser esa vida municipal actualizada, de vanguardia en el país. Me ha dado mucho gusto escucharlo. Yo lo felicito y le reconozco todas esas propuestas, y por eso, aunque fuera a distancia, podíamos haber estado a distancia, pero por eso pedimos estar aquí, porque queríamos hacer un reconocimiento a todas esas aportaciones para que no se queden ahí. Vamos a tomarlas, vamos a incluirlas, y será cuestión de la legislatura que apruebe o no, pero nosotros tenemos esa convicción. Y más, en mi caso fui presidente municipal, no les digo, pero hace muchos años. Para que no hagan cuentas. Hagan cuentas, 1973 a 1975. Tenía 25 años entonces. Y me dio una fortuna enorme de gusto por el municipio, por la vida municipal. Y ustedes quienes conocen mi vida saben que sigo viviendo en Texcoco, en un pueblecito, entonces conozco lo que es la vida de un pueblecito, la vida rural, conozco la vida de las ciudades, y en esta experiencia he vivido 2 años en Londres por estudios, viví 1 año en Copenhague, pues una de las ciudades más avanzadas en Europa y en el mundo en general, por razones de una encomienda con la que me quisieron maltratar y me dieron un premio. Bueno, así es la política. Pero esta introducción pues tiene solo el propósito de agradecerles, de ponernos a sus órdenes y de reiterarles esta oportunidad, no la perdamos. Regidoras, regidores, síndicos, no perdamos esta oportunidad o nos vamos a arrepentir después. Esto es generar medidas constitucionales de vanguardia. Ya no tanto para nosotros estamos de salida, pero nuestros hijos y nuestros nietos pueden reconocer en lo que ahí dejemos escrito y claro que teníamos una idea de un México. No puedo terminar estas palabras sin antes darles mis sentidas condolencias a quienes han perdido algún familiar, quienes hoy día tienen a alguien enfermo en su casa de esta pandemia, pero decirles que allí está la prueba con esta sesión de Cabildo a distancia, que la pandemia no nos va a paralizar y no nos va a impedir que sigamos avanzando. Pronto llegarán las vacunas, yo seré de los próximos, o de Dante, y Marcos creo que me acompañará. Sí, iremos juntos. Pero decirles pues que al reconocer estos golpes tremendos de la pandemia, también reconozcamos oportunidades como esta que tenemos. No la desaprovechemos. Y yo le pido, si nos autoriza, o cuando nos autorice el señor presidente, a que le dé la palabra a Rubén Islas, para que él continúe con esa exposición. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Gracias. Muchas gracias. Bueno, tendría que ser muy formal, señor presidente, pero te conozco muchos años, Juan Hugo, muchas gracias. Por favor. Bueno, yo quisiera dar una explicación, pues no breve, sino sustanciosa de qué se trata el trabajo que estamos desarrollando y la manera en la cual los ayuntamientos van a participar. La primera pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿por qué hay que reformar la Constitución? O sea, ¿por qué de pronto hubo la idea de hacer una reforma a la Constitución del Estado? Bueno, hay que reconocer que la idea viene del senador Higinio Martínez y la rescató muy bien la Junta de Coordinación Política de la Legislatura del Estado. Y el objetivo es que si estamos transitando a un nuevo siglo, si estamos transitando a nuevas generaciones, y yo
pondría el ejemplo. Yo, sabe bien Marcos Álvarez, que hace muchos años doy clases en la universidad, y este es el primer semestre que yo ya le doy clases a alumnos que nacieron en este siglo. Es decir, ya yo no tengo alumnos que hayan nacido en el siglo XX, sino que tengo alumnos que nacieron en el siglo XXI. Entonces, estamos viviendo una gran transformación de la vida social en el mundo. Incluso el tema del COVID nos va a llevar a una transformación del estilo de vida y de muchas formas que tenemos. Yo particularmente no soy catastrofista en esto. Creo que la ciencia está avanzando de manera muy rápida en esto. No creo que el tema hoy sea la falta de vacunas. Hay ya 5 muy importantes. El problema es la producción de las vacunas, ¿no? Es decir, que todo el mundo pueda acceder. Pero en fin, no me quiero desviar. Entonces, la última reforma que se hizo a la Constitución del Estado de México, que no fue una reforma simple, sino en realidad, fue en 1995, en realidad marcó la conformación de una nueva Constitución. Si nosotros comparamos la Constitución de 1917 del Estado de México con lo que resultó de la Constitución de 95, tenemos una nueva Constitución. Incluso si nosotros lo vemos en términos de nuestra Constitución Federal, solamente leyendo el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente hoy en día, y leemos el artículo 1 que se aprobó en 1917, ya nada más de entrada decimos, oh, estos son 2 textos distintos. Es decir, aquí tenemos nuevas constituciones. Y además, como tenemos una gran facultad, o sea, nuestras constituciones son semirrígidas, ¿no? No tienen cláusulas pétreas, pero se establece un sistema reformador de las propias constituciones, en el caso federal, en donde tenemos al Congreso de la Unión, por voto calificado 2/3, más los votos de las legislaturas de los estados. Y en el caso de la Constitución del Estado de México es la propia legislatura por mayoría calificada, más la intervención de los ayuntamientos en la reforma constitucional. De tal manera que si se realiza una reforma constitucional, ustedes, los ediles de cada municipio, en particular, en el caso de Ciudad de Nezahualcóyotl, habrán de discutir y aprobar las reformas que se presenten a la Constitución Federal, a la Constitución Estatal, perdón. Creo que esa es una de las razones de mayor peso, de mayor calado, por las cuales deben participar los ayuntamientos en este proceso de conformación de un proyecto de reformas de fondo a la Constitución del Estado, que finalmente, digamos, no hablando de manera muy conservadora, sino de manera real, nos va a llevar a un nuevo texto constitucional. O sea, así como el 95 nos llevó a un nuevo texto constitucional, esto nos va a llevar a un nuevo texto constitucional. ¿Cómo es que diseñamos en el CETEC o cómo se planteó en el protocolo este trabajo? Bueno, lo planteamos en 3 grandes grupos. 3 grandes grupos de trabajo son los que van a participar o ya están participando, porque quiero decirles que ya concluimos la primera etapa de los trabajos del secretariado, que fue la constitución de estos 3 grupos. Un primer grupo lo hemos denominado el grupo político, y ahí están integrados todas las instituciones del Estado, los poderes, están integradas también los órganos públicos autónomos, están integradas las universidades públicas. Es decir, buscamos que las instituciones públicas estuvieran ahí integrados en este grupo que llamamos grupo plural. Se había pensado que los ayuntamientos también estuvieran integrados ahí, pero en los debates y en las discusiones que tuvimos en el CETEC, pensamos que los ayuntamientos debieran tener su propio espacio de discusión y de debate. Un propio espacio de discusión y debate municipal. Entonces se creó otro grupo que hemos llamado el Foro de Ayuntamientos, al cual pertenece el ayuntamiento de Ciudad de Nezahualcóyotl, como pertenece el de Naucalpan, el de Texcoco, el de Tlanepantla, en fin, los 125 ayuntamientos del Estado de México. Y luego tenemos otro grupo, que es el que se refiere a la participación de la sociedad civil, que es el Parlamento Abierto.
en una mecánica sui generis, porque generalmente el Parlamento abierto se lleva a cabo cuando ya hay una iniciativa que se lleva a las cámaras y esta iniciativa pasa el proceso de dictaminación, y cuando pasa el proceso de dictaminación, entonces se convoca un Parlamento abierto para que la sociedad opine sobre una iniciativa que ya se presentó y que está en proceso de dictamen. Bueno, nosotros lo planteamos de manera distinta. Es la primera vez en la historia, y quizá en la historia no solo nacional, sino a nivel internacional, en donde vamos a tener un parlamento abierto que va a ser un parlamento de constituyentes. Es decir, va a ser un parlamento que va a participar en la elaboración de un proyecto de reformas constitucionales. Entonces, ya tenemos, digamos, los tres grandes grupos: el grupo plural, el parlamento abierto y el foro de ayuntamientos. Quise hacer un énfasis en el Parlamento abierto porque todavía tenemos abierto la fecha límite para inscribirse en el Parlamento. La ampliamos un mes más. El día 27 de febrero se cierra ya el registro del Parlamento abierto, y los miembros de este ayuntamiento, de manera particular como ciudadanos del Estado de México, pueden inscribirse en el Parlamento abierto. Pero también nos gustaría que nos ayudaran a convocar a la ciudadanía del municipio de Nezahualcóyotl a que participe en el Parlamento abierto, a que se inscriba. Tenemos una página en internet que es sectec, estadodemexico.mx.gov.mx, en la cual se puede entrar. Ahí está la convocatoria y está la manera de inscribirse en el Parlamento abierto. Hasta el momento nosotros ya llevamos 550 inscripciones al Parlamento abierto. Nos gustaría tener muchas más. Si llegamos a 1000, eso sería maravilloso. Y además distribuidas por todo el Estado de México. Bueno, voy de lleno al tema del foro de ayuntamientos. ¿Cómo es el foro de ayuntamientos? Bueno, el foro de ayuntamientos es esto ya que estamos haciendo hoy. Es decir, con Ciudad Nezahualcóyotl iniciamos ya formalmente las reuniones del SECTEC con los ayuntamientos. Ustedes son el primer ayuntamiento con el que formalmente iniciamos reuniones, aunque informalmente ya hicimos 3 reuniones antes. Informalmente nos reunimos con Naucalpan, con Tultitlán y con Tlalnepantla. Pero nos reunimos cuando todavía no teníamos los documentos base de trabajo del foro de ayuntamientos. De lo que se trata es que cada municipio, cada ayuntamiento, nos plantee una propuesta común como ayuntamiento de reforma constitucional. Una propuesta como ayuntamiento de reforma constitucional. Y para eso les vamos a pedir a ustedes que designen a 2 representantes ante el SECTEC, 2 representantes por cada ayuntamiento, que sean con quienes tengamos el hilo de comunicación entre el ayuntamiento y nosotros en el SECTEC para empezar a integrar el conjunto de propuestas de reformas que presentan los ayuntamientos del Estado de México. Tenemos aquí, le hemos entregado al ayuntamiento de Nezahualcóyotl 3 documentos que yo pediría que los socializaran con todos, que ya los tienen, que es el Foro de Ayuntamientos. Es un documento en donde se explica de manera general los contenidos. El Foro de Ayuntamientos de Nezahualcóyotl, viene aquí la reunión, los contenidos de lo que hoy vamos a tratar. Luego viene ya la manera en que se conforma el propio foro y la manera en que está integrado el SECTEC. Pero yo quisiera ir en materia concreta. Ustedes ya tienen ahí un índice temático en el documento de Foro de Ayuntamientos. Este índice temático, digamos, son los grandes temas, los temas torales sobre los que va a versar o los que pudiese versar la reforma constitucional. Es un índice en propuesta. Se pueden agregar cualquier otro tema que tenga contenido constitucional. Es decir, no es un índice cerrado, no es un índice cerrado, pero es un índice que nosotros trabajamos en el SECTEC
para que este índice nos sirva de trabajo tanto en el grupo plural como en el Parlamento abierto como el foro de ayuntamientos. ¿Cuáles son los temas que integra este índice temático? Bueno, uno, principios y valores constitucionales, es decir, ustedes pueden plantear una reforma sobre principios y valores constitucionales, derechos humanos y su exigibilidad. Simplemente poner un ejemplo, la constitución más avanzada que tenemos local a nivel nacional es la de la Ciudad de México, y la Constitución de la Ciudad de México tiene una Carta de Derechos. Nosotros no tenemos en nuestra Constitución local una Carta de Derechos. Sería muy importante que escuchar los puntos de vista para la conformación de una Carta de Derechos del Estado de México, por ejemplo. Y el tema de la exigibilidad, porque tenemos un montón de derechos humanos que están consagrados en la Constitución Federal, pero no hay manera de hacerlos exigibles. Entonces, uno de los elementos muy importantes que pueden realizar las entidades es hacer exigibles mecanismos de exigibilidad de los derechos que ya están contenidos en la Constitución Federal. Luego vendría el tema de los derechos fundamentales de los mexiquenses, es decir, ¿qué derechos plus o diferentes a los derechos que ya plantea la Constitución Federal podemos tener los ciudadanos, los habitantes del Estado de México, ¿no? Hay muchos temas, por ejemplo, el derecho a las familias, ¿no? El derecho a la seguridad humana, el derecho al buen gobierno, que es un tema que Mauricio ha venido tratando durante un buen tiempo, pero así ustedes pueden plantear, nosotros quisiéramos que en el Estado de México tuviéramos tal derecho. Por ejemplo, hay un derecho muy importante que estamos tratando de desarrollar, que hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, es sobre el desarrollo libre de la personalidad, ¿no? Este es un derecho que no está en cuenta contenido con ese nombre en la Constitución Federal. Hay que ligar una serie de artículos de la Constitución Federal, pero si estuviera establecido en la Constitución local sería una maravilla, ¿no? Es el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y existe jurisprudencia al respecto de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, después viene el Estado de México como parte de la Federación, es decir, ¿cómo se establecen las relaciones entre la Federación y el Estado de México, entre el Estado de México y la Federación? El tema de las competencias. Hemos visto que a lo largo de la última mitad del siglo XX y lo que va del XXI, los estados han ido perdiendo competencias frente a la Federación. Bueno, ¿de qué manera podemos proteger constitucionalmente de manera local las competencias del Estado de México? Luego viene el tema de la forma de gobierno, republicana, representativa, democrática, laica y popular. Pues es el desarrollo del artículo 115 de la Constitución. Porque el artículo 115 de la Constitución es cierto que regula a los municipios, pero si uno lee el fraseado inicial del 115, lo que plantea el 115 es la forma de gobierno de los estados, ¿no? Y lo plantea así: los estados tendrán una forma republicana, representativa, democrática, laica y popular. Pues este es el otro tema, es el tema 6 a tratar. Luego viene el tema 7, que es un tema muy importante, que es el tema de los poderes del Estado y las instituciones públicas autónomas. ¿Qué nuevo diseño merecerían el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo y los órganos públicos autónomos? Incluso, ¿por qué tener 3 poderes? Es decir, no hay ninguna regla que nos imponga que sean solamente 3 poderes. Podríamos crear un cuarto o un quinto poder, ¿no? Hay países donde hay hasta 4 poderes, ¿no? Por ejemplo, el poder electoral, en vez de que haya un órgano público autónomo, el poder electoral puede ser un poder público al mismo nivel del poder ejecutivo o el poder judicial. O un tribunal de rendición de cuentas, por ejemplo, podría tener el peso de un poder. En España, por ejemplo, el poder judicial, hay un macropoder por encima de los 3 poderes, que es el Tribunal Constitucional en España. Está por encima de los 3 poderes y verifica la constitucionalidad de los actos del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial en España. Bueno, esta es otra parte de la discusión, el tema de los poderes de Estados y las instituciones públicas. Luego viene otro tema que a todos nos interesa, que es el tema de la justicia, el tema de la administración y procuración de justicia. ¿Cómo le entramos para resolver los temas de administración y procuración de justicia? Por ejemplo, ya nosotros tenemos una resolución, la primera resolución que tuvimos en el grupo plural, y además
a iniciativa del representante del Poder Judicial, es que vamos a tener reuniones con jueces y magistrados y miembros del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado para entrarle a la discusión de las reformas constitucionales. Vamos a tener reuniones por distritos judiciales con los jueces para entrar al tema de la administración de justicia, y en el tema de procuración de justicia, un asiento muy importante en el grupo plural lo tiene la Fiscalía Superior del Estado, entonces, de Justicia del Estado, perdón. Entonces, ese es otro tema. Yo creo que a todos nos interesa el tema de la administración de justicia y procuración de justicia. Y luego viene uno muy importante que pues es de interés para los municipios. Habíamos pensado, inicialmente se había dicho, ¿por qué no solamente armamos con los ayuntamientos una agenda sola municipal? Pero llegamos a la conclusión de que no necesariamente, porque ustedes pueden estar interesados en todos estos otros temas aparte de la agenda municipal. Pero para incluir la agenda municipal tenemos un capítulo 9 que habla sobre el poder público municipal, las comunidades y las ciudades. Para el caso de Nezahualcóyotl va a ser muy importante, como para Naucalpan o para Tlalnepantla, crear en la Constitución del Estado de México la categoría de ciudad, para que a los municipios que tengan categoría de ciudad no se les dé el mismo tratamiento que a los municipios rurales. O sea, actualmente el 115 constitucional, la propia ley orgánica municipal del Estado, la Constitución del Estado, le da incluso la legislación fiscal, la ley de coordinación fiscal, le da un mismo tratamiento a los municipios rurales pequeños que a grandes ciudades, que tienen otras necesidades, que tienen otra vida política y social y económica distinta, ¿no? Bueno, ese es un tema muy importante. En tanto, se discute una gran reforma a nivel de la Constitución Federal para incluir a las ciudades como una cuarta forma de gobierno, igual que la federación, igual que los estados y los municipios. Bueno, después viene el sistema estatal anticorrupción, que yo creo que es uno de los grandes temas, ¿eh? ¿Cómo le entramos realmente a la conformación de un sistema que prevenga y combata la corrupción, ¿no? Es un real sistema que prevenga y combata la corrupción en el Estado. Bueno, viene el tema de previsiones generales en la Constitución, es un tema que está en todas las constituciones, y finalmente el tema del poder reformador de la Constitución. Seguimos con el mismo sistema, que sea una mayoría calificada de la legislatura del Estado más el voto de los ayuntamientos, o por ejemplo, podemos crear la figura del referéndum constitucional, ¿no? Es decir, llevar a referéndum las reformas que ya hayan sido aprobadas en la legislatura del Estado, consultarlas por referéndum a la ciudadanía del Estado. Eso se hace en muchos países, ¿no? En muchos países las reformas constitucionales se aprueban en los órganos legislativos y luego se convoca un referéndum para que la gente diga si está de acuerdo o no con las reformas constitucionales. Aquí hablamos también del sistema de leyes constitucionales. Estamos pensando crear un poco en el modelo español de las leyes orgánicas de la Constitución española, leyes constitucionales del Estado para despresurizar la Constitución. De pronto las constituciones nuestras se convierten en grandes códigos, ¿no? Están llenas de cosas que no son realmente constitucionales, sino son de carácter legal, y podríamos tener una ley de desarrollo constitucional o varias leyes constitucionales que sean aprobadas de manera calificada, que le daría más certidumbre, más seguridad y permanencia al texto mismo de la Constitución. Y luego el tema muy importante, que es el tema transitorio de la Constitución. De pronto los artículos transitorios de las reformas constitucionales se convierten en artículos del mismo peso que los artículos reformados. Entonces, hay que regular esto para que estos artículos tengan realmente la característica de ser transitorios y no permanentes. Bueno, son 12 temas, pero estos 12 temas no son cerrados. Ustedes nos pueden decir, nos interesa que se agregue a esto un nuevo tema. Un nuevo tema. Entonces, estos son los documentos, estos son los 12 temas. Nosotros les pediríamos que lo más pronto posible pudieran nombrar a sus representantes. Hay un calendario de actividades que tenemos del grupo de Foro de Ayuntamientos, y Óscar Silva, que es nuestro
subcoordinador de enlace del SECTEC, él será el encargado de establecer la comunicación entre el SECTEC y los ayuntamientos. De tal manera que esta comunicación sea muy fluida y podamos tener lo más pronto posible. Nosotros tenemos una primera etapa de trabajo que es al mes de junio. Nosotros estamos esperando que por ahí de mayo más o menos podríamos tener ya de parte de los ayuntamientos el documento de propuestas de los ayuntamientos del Estado de México, de los 125 ayuntamientos del Estado de México. Vamos a tener, como con ustedes, reuniones con los municipios grandes y medianos, y con los municipios pequeños vamos a tener reuniones de carácter regional para poder tener, pues, avanzar en todo el Estado con este tema de la reforma constitucional. Perdón por extenderme, pero creo que sí era muy importante que ustedes tuvieran una visión muy global de lo que estamos nosotros haciendo, y ya que esta reunión pues fuese una reunión formal de trabajo con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Rubén. Pues sí, efectivamente nos deja mayor claridad, incluso de cómo podemos participar, de cómo podemos nosotros hacer nuestras aportaciones, porque sí, efectivamente, y le agradezco los comentarios al maestro, porque efectivamente en esa hay mucha gente con mucha inquietud de participar. El maestro Mauricio conoce perfectamente nuestra forma de ser. Nosotros hemos tenido una gran participación en el tema del municipalismo, porque creemos en el municipio como la fuente principal del bienestar para la gente, la fuente principal incluso de donde emana la soberanía en nuestro país, y por eso creemos que el municipio debe ocupar un lugar mucho más preponderante de lo que hasta el día de hoy ha sido. Entonces, sin duda, por ahí podremos encontrar muchos temas. Mencionaba algunas cuestiones ahí, Rubén. A mí me parece que sería importante meter el tema de la asociatividad de los municipios. El tema metropolitano hoy por hoy es fundamental para poder desarrollar adecuadamente nuestras funciones. Yo también he podido por ahí recoger algunas experiencias de otros países de cómo han ido desarrollando ese tema metropolitano, ¿no? Y desgraciadamente todavía el desarrollo que nosotros tenemos está muy limitado, y que pudiera tal vez aprovecharse para explorar cómo profundizar este tema. Nosotros hemos iniciado aquí con nuestros vecinos algunos temas de asociatividad, pues sobre todo de compartir experiencias, de coordinar algunas acciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo creo que tiene que ir muchísimo más allá, incluso hasta la creación de órganos específicos que pudieran generar una coordinación adecuada en las acciones de los distintos gobiernos locales. Hay temas como nosotros incluso habíamos ingresado ya por ahí una propuesta hace tiempo de que para que el gobierno municipal de Nezahualcóyotl pudiera generar su propia ley de ingresos, porque en algunos estados eso se da, y creo que así debiera de ser, porque efectivamente las características de cada municipio son diferentes, y por lo tanto deben de desarrollar su propia ley de ingresos. Actualmente es una sola ley de ingresos para todo el estado. Pues sí, hay una serie de instrumentos que se diseñan, pero aún así es insuficiente como para poder lograr que los ayuntamientos puedan desarrollar, puedan tener los elementos adecuados para el desarrollo de sus tareas. Creo que habría que profundizar mucho en el tema de la justicia cívica. La justicia cívica
va a tomar en los próximos años, tal vez, una relevancia pues mayúscula, precisamente por la necesidad de generar condiciones mejores de la convivencia en las comunidades, para lograr cómo se atiendan de manera más adecuada todos los conflictos que surgen entre la comunidad. Hoy tenemos ya aprobado a nivel nacional el nuevo modelo de policía y justicia cívica. No tenemos todavía una ley federal de justicia cívica, está en el Senado desde hace rato, ahí sin que haya podido ser ya aprobada. Sin embargo, creo que es una necesidad urgente que se hagan algunos cambios. Nosotros ya reformamos nuestro bando y estamos ya incluyendo ahí algunos aspectos para poder lograr implementar el nuevo modelo de justicia cívica en el municipio. Sin embargo, hay limitantes todavía dentro del marco legal que necesitamos superar, tanto en la parte constitucional como en la parte legal. Necesitamos ir generando las condiciones para el correcto desarrollo de este nuevo modelo de justicia cívica, que yo estoy seguro que va a traer grandes beneficios para la población. El tema del derecho a la ciudad también es un tema que hay que desarrollarlo, hay que buscar cómo realmente podamos ahondar en este asunto. Hay varios temas que van más inmersos dentro del tema metropolitano, pero que tenemos que ver cómo los tratamos. El tema, por ejemplo, del agua, el tema de los desechos sólidos, el tema del transporte, el medio ambiente, en fin, hay varios temas que tendríamos nosotros que estar buscando cómo generamos ese marco jurídico que permita darle un tratamiento distinto a esos temas que involucran, en nuestro caso, incluso no solo a los municipios, sino involucran a otro estado, hablando de la Ciudad de México. Es decir, como bien decía, aquí solamente nos divide una calle, pero los problemas son exactamente los mismos. En el tema de seguridad, hace falta ahondar muchísimo para ver cómo abordamos el tema de seguridad de manera común. Entonces, nosotros hemos desarrollado un modelo que está dando resultados, que estamos compartiendo, que hoy es parte de ese modelo nuevo modelo de policía y justicia cívica, pero que necesitamos todavía los instrumentos necesarios para poder desarrollarlo. Entonces, hay muchos temas, no quisiera ahondar más, pero seguramente me queda claro que con esto podemos ya tener los instrumentos necesarios para poder meternos. Seguramente los compañeros tendrán algún comentario, una pregunta que hacer. Si alguien desea hacer alguna pregunta, digo, no se trata de que en este momento entremos a la discusión, porque no es esa la intención. Yo únicamente quería poner algunos temas para que nos quedara un poquito más claro de que sí hay muchas cosas en las que vamos a poder aportar, intervenir a partir de nuestra propia experiencia. Entonces, y de cualquier manera, yo creo que sería conveniente que recabáramos aportaciones, dudas incluso de manera inicial, para que pudiéramos también nosotros generar una discusión interna para que en el momento oportuno podamos hacer las aportaciones que creamos convenientes. Si hubiese algún compañero o compañera que quisiera intervenir. Sí, síndico Miguel Castañeda, por favor.
No, pues muy interesante todo el proyecto que están haciendo. Ojalá se cristalice y llegamos a reglas, como dice el presidente, que ayuden a los temas municipalistas, puesto que se nos toman muchas veces como los niños chiquitos, ¿no? No se nos deja más que opinar, pero sin voz ni voto, se nos deja trabajar. Y tenemos temas, por ejemplo, el apoyar a las mujeres, muchas veces se les daba mucho a la ley estatal, y nosotros no podemos intervenir en materia de seguridad o en materia de protección a los animales, ¿no? Nosotros hemos hecho leyes en ese tipo en nuestro bando y han sido revocadas porque no queda en nuestra competencia, y cuando en la realidad la gente nos pide que participemos, ¿sí? También temas más de que se nos vaya dando eso sería muy importante, sería interesante. Entonces, estamos dispuestos, nomás que tengo múltiples dudas, pero yo creo que en cortito irlas sacando más a flote, puesto que si ahorita las pido, pues no tengo la convocatoria a la mano, mejor me entero de otra forma. Después preguntaríamos. Entonces, hasta el momento sería cuánto. Muchas gracias. Correcto. Parece que no hay ninguna otra intervención. Quería comentar, sí habría que incursionar en el tema. Fíjense que cuando discutimos en el Sistema Nacional de Seguridad el modelo de justicia cívica, ahí, por ejemplo, votaba el tema de que hay algunos delitos que pudieran ser trasladados a la sanciones administrativas. Exactamente, porque hay algunas cuestiones que no tendrían por qué estar considerados como delitos. Y a eso se refería, por ejemplo, el tema de lo que o es un tema también que lo que mencionaba ahorita el síndico, de lo que nosotros nos metimos en el tema del maltrato animal. Y ahí, la Comisión de Derechos nos echó abajo Nos ordenó cambiar. Nos ordenó cambiarlo. Sin embargo, yo creo que así habría que incursionar en ese tema para diferenciar esa parte. Si hay algunas cuestiones que puedan ser tratados como faltas administrativas y no necesariamente como delitos, claro, son discusiones también que conllevan otros ámbitos, pero creo que sí es importante. Daños a bienes municipales. Por ejemplo. Presidente, sí. Si me permiten el uso de la voz. Hola. Mire, sí es verdad lo que dice usted, lo habíamos tratado nosotros de poner en nuestros ordenamientos, en nuestros reglamentos, el tema del maltrato animal. Es algo que está muy latente aquí en Nezahualcóyotl y que diario se tienen muchas quejas al respecto del maltrato animal, de animales que los golpean, de animales que los tienen amarrados con cadenas todo el día, de que no les dan de comer, que los permanecen en las azoteas al sol todo el día, que no les dan ni agua, e inclusive que los golpean mucho. Entonces, hay muchas quejas todo el tiempo. En la área de salud pública está sonando el teléfono para quejas como estas. Por eso para nosotros era importante, los que formábamos parte de la comisión, que hubiera, que se tocara el tema dentro del bando o dentro incluso de algún reglamento, pero pues desgraciadamente, como usted dice, pues nos lo frenaron. Pero aquí en Nezahualcóyotl hay muchísimas demandas de ese tipo y que incluso el gobierno estatal a veces no se da ni abasto o no le da observancia a estas quejas, pero sí es una dolencia de la sociedad ese tema, que sí verdaderamente hay muchísimas quejas de ese tipo y que a lo mejor, como bien dicen, pues legalmente no se le puede dar procedencia, pero sí pudieran hacer a lo mejor en algún momento pudiera ser que hicieran trabajo comunitario. Bien, pues seguramente van a brotar, ya metidos en la discusión, van a brotar varias propuestas, ¿no? Entonces, precisamente a raíz de la experiencia que hemos tenido.
Entonces, yo lo que pediría es de que pudiéramos establecer tal vez una reunión de trabajo. Si ustedes nos pueden ayudar por lo menos a distancia, sería excelente para que pudiéramos avanzar sobre el terreno más firme. Y primero una sesión de trabajo que nos permita precisamente rescatar las propuestas y después ya hacer una sesión de cabildo donde formalicemos ya una serie de propuestas. Entonces, sí, por favor. Sí, excelente, Juan Hugo, y sí, volver a solicitar que nos nombren 2 personas para estar estableciendo el vínculo entre ustedes y nosotros para estas reuniones de trabajo, para estar con la reunión de cabildo y ya poder captar los documentos que ustedes nos envíen. Nosotros tenemos con Oscar y Xochitl, que es, digamos, el apoyo técnico muy importante que tenemos, quien nos puede hacer la vinculación para este proyecto. Sí, yo creo que aquí de manera natural el vínculo sería a través del secretario del ayuntamiento, para que él se encargara de establecer esa comunicación, además porque él tiene la posibilidad de trasladar toda esa información a los integrantes del cabildo. Entonces, yo pediría que fuera solo por esa vía. Y ya si hay alguna necesidad de alguna otra parte técnica, ya lo resolvemos. ¿De acuerdo? Pues, por favor, Carlos Alberto. Muchas gracias. Muy breve, presidente. Primero, agradecerte el que nos hayas recibido aquí como secretariado de tu cuerpo colegiado, dado que todos están vía Zoom y nosotros estamos aquí presencial. Solo brevemente decir que con gratos recuerdos, después de muchísimos años de no visitar esta sala de cabildos, fui regidor aquí en 2003-2006, ustedes eran parte también de aquella administración, nos conocemos desde entonces, y es un enorme gusto. Nos hemos visto muchas más veces, pero hacía tiempo no en esta sala, y bueno, es un grato recuerdo. Brevemente, solo rescatar 2 o 3 reflexiones que creo son muy importantes para poder ir enfilando el cierre de esta reunión, y que de alguna manera reflejan la importancia de este ejercicio. Ahorita en 1 hora hemos recibido una retroalimentación importantísima que hay que reconocer, en la cual pues surgen nuevas vetas a discutir, a analizar, a seleccionarnos, pero de experiencias específicas, concretas, que incluso pues ponen aquí en este contexto. Yo diría primero que quizá en coincidencia, ese es el contexto de nuestro propio contexto del coyote: ayuno de incidir, ayuno de transformar, ayuno de, no como dicen el coyote hambriento, que eso significa otra cosa, coyote en ayuno, ¿no? En esa postura filosófica de entender la trascendencia. Y lo digo con mucha responsabilidad, por eso sea coterráneos, porque aparte de la labor en lo constitucional, pues nos une el contexto territorial, y hay que hacer honor a quien honor merece y reconocerlo. La experiencia que este municipio tiene en seguridad pública como uno de los modelos nacionales, me debería decir internacionales, con esto que nos acaba de expresar, presidente, respecto de la justicia cívica, el nuevo modelo de policía. Hay que jugarse la vida en la raya para que esto permee a otros municipios, permee a otras instancias. Ustedes lo han hecho en sus foros, reuniones de alcaldes, pero en esta labor constitucional creo que puede encontrar un eco verdaderamente sólido, un respaldo, porque es un modelo probado. Ha llevado a la ciudad a ser ejemplo, ¿no?, nacional e internacional en este campo. Y coincidentemente también ahorita con lo que decía el síndico, había ya notado aquí, justo creo que eso es lo que se trata, y creo que eso hemos discutido en el secretariado, que al municipio como entidad territorial y al ayuntamiento como figura jurídica le hace falta trato de adulto, trato de iguales entre los otros poderes, porque al final de cuentas son órdenes, con particularidades, pero este es un poder, un orden de gobierno que requiere ser tratado igual en el contexto de igualdad con la federación y la entidad federativa, con sus particularidades de operación, pero con su igualdad en cuanto al concepto de poder, y eso me parece que hay que rescatarlo. Anoté algunos temas, profesor, muy interesantes, Juan Hugo, presidente. Yo creo que eso nos va a llevar a la asociatividad de los municipios. No se puede entender una realidad de vinculación permanente, como bien lo has establecido. No ahondo más, fuiste creo que muy claro
presidente, muy preciso. En esa necesidad no se vive en un municipio como un mundo aislado, como un satélite, sino está en permanente relación. O el contexto de las metrópolis, que después ya pasaremos a megalópolis. Aquí coincidimos con la Ciudad de México, pero ya estamos muy cerca de otras entidades. Entonces es también un tema muy interesante. Y el contexto de la legislación municipal, hace falta rescatar la facultad de legislación auténtica del municipio como poder. Hace unos días discutíamos sobre el contexto del bando. ¿Por qué cada 5 de febrero hay que modificar el bando? Se vuelve más una tradición cultural que una necesidad. Hay bandos que no requieren reformas, hay bandos que son muy buenos, incluso hay bandos que tienen que tener trascendencia interperiodos. Entonces, creo que son temas que se pueden rescatar. Derecho a la ciudad es muy interesante. Y yo me llevo una reflexión muy personal que no había escuchado y que reconozco que es muy interesante. ¿Por qué no pensar en un derecho, pues no penal, pero en un derecho así dentro de la justicia local, esto que bien estableces? Quizá como un asunto de valorar si los delitos que no deben de ser delitos bajan al orden de las faltas administrativas, o quizá crear una nueva figura entre delito y falta administrativa, que puede ser, lo reconozco, se me hace muy interesante y una cuestión de mucho análisis, porque creo que tenemos que rescatar lo que se dice en el derecho penal. El derecho penal es de última ratio, es la última razón del derecho. Ya se aplica el derecho penal cuando no hay opción. Pero hay cuestiones de vecinos, hay cuestiones de relación que se pueden resolver previamente. Y entonces eso nos puede llevar a una convivencia distinta y entonces poder encontrar esos mecanismos. Yo concluyo agradeciéndote nuevamente a ti, presidente municipal Juan Hugo de la Rosa, porque estás al frente de esta administración, a Marcos como secretario, a los demás integrantes, por supuesto al Cabildo que está aquí, a mis compañeros del SECTEC, porque esto refleja la realidad de lo que necesita este Estado. Y esto refleja que en esa pluralidad, en esa conceptualización de ideas, hay elementos que nos unen, que necesitamos, que son una realidad. Y creo que este ayuntamiento de Nezahualcóyotl, vía su presidente y los que han intervenido, han dado una claridad de muchas necesidades y no resta más que agradecerles. Un gusto estar aquí, un gusto estar a saludarlos y un gusto ser parte de este proyecto plural que nos va a llevar a poner al Estado de México como una entidad de vanguardia. Y ya en casa, que nos lleve a Nezahualcóyotl, que nos ponga como punta de lanza de este Estado. Yo sé que, bueno, Mauricio tiene mucho cariño con Nezahualcóyotl y se va a sumar, pero pues Texcoco es Texcoco y la única diferencia es que nos une, más bien no hay diferencias, nos une el rey poeta, allá como entidad donde nació, aquí como entidad donde lleva su nombre. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias, Carlos. Pues yo creo que sí, efectivamente, la reforma que se haga para fortalecer a los municipios será muy relevante. Es decir, va a tener o va a significar un cambio importante para poder generar mejores condiciones de vida para la gente. No es menor la situación. Incluso la reforma que está planteada ahorita por Porfirio Muñoz Ledo, que presentó su proyecto, que hasta este momento no ha avanzado, pero que es una reforma de fondo, que sin duda debería impactar en el Estado ese proyecto. Yo digo, sí, obviamente es necesaria la reforma federal para que pudiera rescatarse ya, pero lo que está proponiendo es precisamente reconocer ya al municipio como parte de la federación y no solamente porque actualmente, aun cuando ya se le reconoce como un órgano de gobierno y no como un órgano administrativo propiamente dicho, todavía no alcanza realmente esa calidad. Entonces yo creo que tendría que buscarse esa parte. Incluso, ustedes lo saben perfectamente, se ha avanzado o se ha retrocedido más bien en términos de las facultades de los gobiernos municipales. Y hay muchas cosas que habría que rescatar ahí. Simplemente en el tema de las facultades recaudatorias, donde cada vez ha ido más en retroceso. Hoy incluso
ya el gobierno del Estado, aunque bajo una figura de colaboración, pero está atrayendo ya la recaudación del impuesto predial. Y eso lo único que encamina es a que se pierda la única facultad recaudatoria que en este momento le queda a los gobiernos municipales. Y desde mi punto de vista se tendría que fortalecer esa facultad y no ir hacia atrás. Entonces, ahí nosotros hemos pugnado por porque se modifique la ley de coordinación fiscal. Claro, no está en este terreno, pero por ejemplo, una de las cuestiones que hemos planteado es de que se modifique ese 20% que entregan los gobiernos estatales a los gobiernos municipales. Podría ser un buen principio. Es decir, actualmente está el 80-20, pero si se modificara por lo menos para empezar con un 5% esa distribución de recursos, que es todavía limitada, pero que podría ser un buen principio. Entonces, ahí hay mucha tela de donde cortar en esa parte. Y ahorita recordaba una situación, ahorita que hablabas del tema penal. Yo vi un esquema que utilizan, por ejemplo, en Colombia, en donde ya no se queda en las personas la obligación de ratificar una denuncia, sino que desde el primer momento la asume el Estado como su obligación. ¿Qué es lo que pasa actualmente? La mayor parte de las denuncias que se hacen se quedan ahí. ¿Por qué? Pues porque las personas o tienen miedo, o no tienen el tiempo, o porque saben que el entramado que existe ahí no les va a permitir avanzar. Entonces, si pudiésemos revisar esa parte, yo creo que sería muy interesante. ¿Por qué? Porque se abatiría la cuestión de la impunidad en un buen tramo, desde el momento en que el Estado asuma esa responsabilidad, estaríamos logrando que muchísimos de los delitos que se cometen pudieran llegar a ser sancionados. Entonces, en fin, hay muchas cosas que hemos planteado y que hemos estado tratando de rescatar, y si hoy hubiese esa oportunidad, yo creo que habría que plantearlo. La maestra Palmira, por favor, adelante. Sí, gracias, presidente municipal. Pues quiero también agradecer, como lo han hecho mis colegas del secretariado, agradecer al presidente. Gracias por el espacio para platicar sobre este gran proyecto y, bueno, también a los integrantes del Cabildo que nos han acompañado el día de hoy. A mí, la verdad, me parece sorprendente los datos que de repente escuchamos. Por ejemplo, el último censo del INEGI de 2020. Es increíble que haya municipios con una población menor a 5,000 habitantes, imagínense. Y en cambio, pues Nesa está dentro de los 3 municipios más poblados del Estado de México. Entonces, creo que ese simple dato pues nos da un ejemplo pues del enorme contraste del Estado de México, y eso solamente considerando la población en números así absolutos, pero pues todos los retos de planeación urbana, servicios, seguridad, ¿no?, que hay detrás de la administración de cada uno de estos municipios. En lo particular, pues el municipio de Nezahualcóyotl me parece que sí o sí debe ser parte de esta reflexión que hoy se está convocando desde la legislatura del Estado de México para revisar la constitución de nuestro estado. O sea, a mí no me parece que pueda ser opcional su participación, lo digo con todo respeto, y tan solo este primer acercamiento con ustedes pues me hace saber que tienen mucho que decir, que aportar,
en términos, por ejemplo, del modelo de seguridad. A mí me estaré pues, muy complacida de escucharlos en futuras reuniones, cómo podemos también aportar, pero no solamente al marco constitucional, sino al marco legal. Esto lo reitero cuando en cada oportunidad que tengo, porque el mandato que nos dio la legislatura del Estado de México, presidente, no solamente revisar el marco constitucional, sino también las leyes del Estado de México. Y creo que ahí ustedes pueden también aportar muchísimo con la experiencia que pues tienen a lo largo ya de este tiempo al frente de la administración, y también cómo sí se pueden hacer mejor las cosas perfeccionando pues nuestras leyes en el Estado de México. Entiendo pues que esta es una primera reunión, espero haya quedado claro qué es lo que pretendemos hacer desde el secretariado. Me parece que es muy pertinente estos primeros acercamientos y que tengan ustedes sobre todo claridad cómo lo vamos a hacer. Ya el secretario técnico Rubén y desde luego el coordinador Mauricio pues les ha comentado el por qué, los cómo y el para qué, ¿no? Y en los cómo pues desde luego todos los que participen pues van a tener un papel preponderante, un papel fundamental sobre los resultados que vamos a dar o en este primer reporte, este primer informe que entreguemos a la legislatura. Dicho esto, pues les agradezco nuevamente el espacio, la oportunidad, y en estos tiempos de COVID, pues me parece que no está de más desearles mucha salud. Gracias, presidente. Sí, muchas gracias, maestra Palmira. Nada más, para no dejarlo, porque seguramente a los integrantes del Cabildo también este tema les es importante. Porque generó mucha inquietud entre los integrantes del Cabildo la desaparición de las comisiones del Cabildo. Yo creo que el ayuntamiento de Nezahualcóyotl es de los pocos, porque he tenido oportunidad de conocer el funcionamiento de muchos ayuntamientos, y este asunto incluso en algún momento lo habíamos platicado con el maestro, sobre cómo debería de funcionar un cabildo. Y nosotros, incluso a partir de esas pláticas que tuvimos hace 5 años tal vez, aquí en Nezahualcóyotl las comisiones sí venían funcionando, sí venían aportando, venían generando material para la discusión en el cabildo. Yo digo, pues posiblemente en otros cabildos las cuestiones no, o eso no importara, que no les generara ninguna inquietud, porque a lo mejor nunca habían funcionado, pero en Nezahualcóyotl que las comisiones funcionaban, era para nosotros, fue un motivo de mucha inquietud para los integrantes del cabildo. Incluso hasta en la última sesión platicábamos algún mecanismo parecido, o sea, ponerlo a funcionar, aun cuando no existe en este momento ya como parte de nuestra de la ley, ¿no? Entonces, digo, son temas, seguramente irán votando muchos otros, pero este tema a mí me parece que sí, que se lo lleven. Así es, presidente, me gustaría hacer uso de la palabra en este tema. A ver, ya para cerrar, porque también... Gracias. No, gracias, sí, quisiera en el sentido de apoyar este comentario que hace usted, pues efectivamente las comisiones de este municipio sí operaban. En el momento en que fueron derogadas, estábamos trabajando en los manuales de organización de nuestra administración e inclusive en algunos reglamentos. Estamos armonizando con el tema de algunas gacetas que se habían emitido, y pues
habían sido derogadas y no se pudo seguir trabajando con ese tema. Inclusive los presidentes de las comisiones que tenían algunos proyectos en avance, pues también ahí cuando fue derogada, pues se vieron truncados. Por ejemplo, en este momento yo tenía la presidencia de la Comisión de Salud, con la que habíamos empezado a trabajar en materia de nuestras responsabilidades de estar verificando el tema de la pandemia, y también fue derogado. Pero como bien dice el presidente, son temas que se tienen que seguir trabajando, que se tienen que seguir supervisando, apoyando y fortaleciendo. Por ejemplo, en este momento, en el tema de la pandemia, pues cómo vamos a nosotros derogar una comisión cuando, por ejemplo, yo como presidenta y los integrantes del Cabildo, pues estábamos revisando este tema y qué podíamos aportar, qué podíamos sumar, qué podíamos incrementar en el tema de salvar las vidas de los ciudadanos de Nezahualcóyotl. Entonces, sí es importante que el Cabildo y los integrantes del Cabildo participen en su atribución de revisión de todos los temas que tenían asignados todos los presidentes e integrantes de estas comisiones. ¿Es cuánto? Gracias, compañera regidora Lisbeth. Pues creo que ha sido interesante la reunión. Yo les agradezco muchísimo que nos hayan dado la oportunidad también para poder expresar algunas de las inquietudes. No estamos en condiciones de las aportaciones de todos los regidores en este momento, pero yo estoy seguro que se darán. Entonces, pues muchísimas gracias, maestro Mauricio. Marcos, muchas gracias. Rubén. Muchas gracias. Carlos. Almira también, muchísimas gracias. Maestro Ramírez. Hasta luego. Estamos en comunicación. Hasta luego. Gracias. Sí. Adelante, por favor. Secretario, adelante, por favor, para dar continuidad a la sesión. Informo que el siguiente punto corresponde a asuntos generales, como quedó asentado en la aprobación de la orden del día. No se registraron temas en asuntos generales, por lo que estamos en condiciones de pasar al último punto mismo, que corresponde a la clausura de la sesión. Pues bien, compañeros integrantes del Honorable Cabildo, en razón de que los puntos vertidos en la orden del día fueron desahogados en su totalidad y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12:26 del día 12 de febrero del año 2021, se da por clausurada la presente sesión ordinaria de Cabildo, realizada a distancia. Muchas gracias a todas y a todos, compañeras, compañeros. Hasta luego. Pásenla.